Es un gusto ya tener en los estudios a la senadora del Frente Amplio, Lilian Quechichán. Bienvenida, un gusto recibirte, Lilian. ¿Cómo andás? Lo mismo para mí, un gusto estar con ustedes. Bueno, Lilian, primer semestre del gobierno, presupuesto, debate, discusiones, restricciones, quejas de sectores que históricamente han sido la base de apoyo de la izquierda en el Uruguay. Estoy pensando desde el PIT-CNT hasta la Universidad de la República, donde hay reclamos muy fuertes, y el gobierno y la bancada de legisladores, ¿qué dicen al respecto? Bueno, primero tenemos que ponerle contexto. Seguramente ya nos he escuchado más de una vez de en qué contexto asumimos el gobierno. Encontramos una situación fiscal compleja que preveíamos cuando hicimos las prioridades, que iba a ser un 2,8% y terminó siendo un 4,1, 4,2, pero va a llegar al 4,5 seguramente. Encontramos un conjunto de deudas que no se percibían porque no estaban cargadas ni siquiera en el sistema, vinculadas a ACE, vinculadas al ferrocarril central, que si vos las sumás, empezábamos en 1.000 millones para atrás, 1.000 millones de deuda. Y encontramos algo que tampoco teníamos la menor idea, y era que había un conjunto de ingresos que iba a tener el Estado, que son las que las empresas públicas hacen a rentas generales todos los años, que se habían adelantado. Es decir, lo que debían volcar en el 2025, lo volcaron en el 2024. Adelantaron para un año particular, electoral, como era el 2024. Entonces, más deuda, menos ingresos, un déficit fiscal mayor, y la responsabilidad del gobierno hizo que sí, efectivamente, es el presupuesto más restrictivo desde que gobierna el Frente Amplio, sin ninguna duda. Por lo tanto, esa es una situación que, como tú decías, las demandas nosotros las entendemos, son lógicas, no solo las de la universidad y las del PIT-CNT, hay sectores de la sociedad que la están pasando muy mal y uno tiene que entenderlos. Para esos hay, sí, en el presupuesto una prioridad especialmente pensada en la niñez y la adolescencia más vulnerable. Pero además, Uruguay tiene, gracias a los gobiernos del Frente Amplio y gracias a Danilo Astori, deuda soberana. Es decir, no dependemos más del Fondo Monetario, que ya no vale la pena ya ni hacer las historias de lo que ha significado estar condicionado a los pedidos del Fondo Monetario en esta nuestra América Latina y Uruguay. Pero eso nos obliga a que uno tiene que salir al mercado a poner bonos, y esos bonos, los que los compran, por supuesto que miran las cifras del déficit, miran las cifras de los riesgos país, y eso nos obligó a ser absolutamente responsables con una mirada larga. Y sí priorizar lo que creíamos que era que rompía los ojos, que era más urgente, y comprometernos con las 63 prioridades que el presidente Orsi en su momento anunció en la Plaza de Toros de Colonia. Entonces, para eso sí, hay algunos sectores que seguramente esperaban mucho más. La universidad pedía 52%, eso hubiera sido imposible ni aunque al Uruguay le saliera el dinero por las orejas. Era un pedido de crecimiento de casi más de la mitad, pero no tiene menos. Se han dicho en estas horas por la oposición que va a tener menos que lo que tenía. No tiene menos, porque la base es la del 2024, que es la base más alta de los últimos 5 años, y además hubo poco por arriba, 140 millones, pero hubo algo, por lo tanto nunca puede ser menos. Pero bueno, ese es el contexto, y te agrego la situación internacional. Indudablemente estamos en un mundo donde un día hay aranceles, otro día los sacan, otros días los ponen, un mundo en guerra, un mundo en crisis, con un presidente Trump realmente a veces que uno no sabe en el mundo comercial. No nosotros, Europa y una cantidad de países que están desorientados de para dónde va a ir el comercio internacional, que nos hace ser, muy, muy responsables. El gobierno ha pensado en algunos cambios tributarios, sí. Por un lado llamado impuesto TEMU,
Por otro lado, el impuesto a aquellos que tienen dinero en el exterior, 2%. Después está el impuesto mínimo global, pero sobre eso también hay presiones, por ejemplo, presiones en el sentido de opiniones contrarias. Está Zona Franca, que está diciendo, bueno, es negativo colocar el impuesto mínimo global, habría que debatirlo. Entonces, bueno, a la vez desde los otros sectores, desde el PIT-CNT dicen, cobren un 1% al 1% más rico, revisen las exoneraciones impositivas que yo leía al diputado Bruno Giometti, ¿no? Digo, sí, 5.000 millones de exoneraciones impositivas, 62.000 millones de dinero de residentes en Uruguay en el exterior. Bueno, hay como de dónde sacar. El tema es si el gobierno se va a atrever a ir hacia ahí. Bueno, el presupuesto demuestra que sí, que nos estamos atreviendo a ir a lo que consideramos posible y aplicable rápidamente, que es el impuesto mínimo global. Son acuerdos de la OCDE, eso ya se ha explicado largamente, y me parece increíble que alguien crea que es malo que una empresa que tributa en su país, en la India, en Singapur o en Finlandia, y tenga que tributar acá, eso sea malo para el Uruguay. Yo creo que ahí son unos 800 millones de dólares. Es importante y nosotros estamos respondiendo también a requerimientos que la OCDE le está haciendo a los países en todo el mundo. Ya hay muchos países que lo están aplicando. Y el impuesto a los depósitos de los uruguayos en el exterior, en realidad nosotros decimos adecuación tributaria, porque ni siquiera es un nuevo impuesto, sino que es, si tú invertís en el Uruguay y tenés rentas, tenés capital en el Uruguay y tenés rentas y pagás impuestos, si tenés capital y tenés rentas en el exterior y sos uruguayo, pagás impuestos. Lo mismo podría transferírselo a Temu. Si tú compras en el Uruguay, pagás impuestos, las compras tienen impuesto. Si tú compras en encomiendas online, tenés que pagar impuestos también. En este caso le llamamos Temu, no va a ser solo Temu, pero sí es cierto que hay cierta limitación con las norteamericanas, porque el TIFA nos obliga a tener ciertos cuidados, pero el Uruguay nuestro gobierno está revisando el TIFA, así que seguramente en alguna rendición de cuentas próxima se pueden incorporar también otras encomiendas. Ahora, Lilian, con distintos analistas políticos que hemos hablado, coinciden en que la oposición está siendo muy dura en el inicio de este nuevo gobierno, ¿no? Y señalan eso porque entienden que esa dureza por lo general se ve más sobre el cierre de un periodo cuando se acercan las elecciones. ¿Cómo lo estás viendo vos desde adentro, por ejemplo, el diálogo con la oposición? Bueno, cuando uno dice diálogo con la oposición, si vos me preguntás, en el Parlamento conversamos todo el tiempo, en las comisiones, en los corredores, en el mano a mano, en subcomisiones que se crean de las comisiones y nos reunimos en nuestros despachos, todos los partidos, pero es cierto que como partido han estado muy destemplados desde el minuto uno. Eso está a ojos vista. Las propias encuestas que han hecho en estos últimos tiempos dice que la gente no lo ve bien a la actuación, no aprueba cómo se está comportando la oposición, que la oposición es oposición, que tiene que controlar. Pero es cierto que tenemos lo que era la coalición republicana, porque tampoco eso es tan igual a como era en el pasado, pero lo que supo ser la coalición republicana, un espacio político que no hizo autocrítica, es decir, que perdió el gobierno, y da la sensación que todavía no entienden por qué perdió en el gobierno, es decir, da la sensación que piensan que hicieron todo bien en el pasado y por algo la gente los castigó y tuvimos una diferencia de 100.000 votos entre un candidato y otro, pero ahí me parece que sí, que hay una desmesura. Yo creo que producto de la falta de autocrítica, porque ni siquiera en la convención del Partido Nacional, que históricamente fue el lugar donde ahí se hacían las opiniones, las catarsis, cuando ganaban o cuando perdían, se les prohibió hacer uso de la palabra, es decir, fueron solo a votar el directorio del Partido Nacional, y bueno, me parece que eso está incidiendo también negativamente, porque yo creo que para ellos también es un desgaste, y hasta ahora
no les ha salido bien decir nosotros que no tenemos mayoría. La tercera cosa que me olvidé decir al principio, la situación económica financiera, la situación internacional, y lo tercero, que es una situación inédita, es que no tenemos mayoría en las dos cámaras. ¿Vos decís, eso lentece los procesos? Eso es, hay que tenerlo en cuenta también cuando uno hace política y cuando uno dijo, bueno, voy a prometer tal cosa, y obviamente cuando llega al Parlamento ya hay algunos partidos que han anunciado no voy a votar el presupuesto o no voy a votar los impuestos, quiero votar, o los que ellos dicen que son impuestos, y quiero votar los gastos, porque yo supongo que el diputado de Salto, el diputado de Maldonado no van a votar en contra de que su hospital se haga a nuevo. Supongo que los diputados de Canelones no van a votar en contra del Hospital de la Costa. Y supongo que la gente de Cerro Largo no va a votar en contra de la Ruta 26, que por primera vez en la historia va a unir a Brasil y a Paysandú y a Cerro Largo, uniendo Brasil y Argentina, una ruta en donde además está la mayor pobreza rural, donde MEVIR también va a hacer algunas inversiones. Yo supongo que será artículo por artículo que tendremos que ver con cada uno de los que integran el Parlamento y la representación de los distintos departamentos. Uh-huh. Es evidente que las redes sociales es un mundo, no digo que sea todo el mundo, pero es un mundo. 30% dicen los entendidos. Y ahí en las redes sociales hay mucha gente que evidentemente votó al Frente Amplio, que es sumamente crítico con lo que ha sido la gestión del gobierno. Crítico en los procedimientos, críticos en que se va muy lento. Hay hay desconformidad. ¿Vos lo sentís así? A vos la gente que votó a la izquierda te dice, Lilian, esto, lo otro, el salario, aquello, la seguridad, los homicidios. Bueno, el salario, después de 4 años de pérdida salarial, como se tuvo en el periodo pasado, en este periodo nosotros vamos a garantizar la inflación. Es decir, no sabemos por arriba de la inflación cuánto si podremos, pero vamos a garantizar que no van a perder salario. A ver, en las reuniones que estamos haciendo, que es otra cosa inédita, que está haciendo el Frente Amplio, justamente percibiendo que es un presupuesto con restricciones, entonces es bueno que el círculo más cercano al Frente Amplio, la estructura del Frente Amplio, esté bien informada. Yo he participado de más de una, voy ahora el miércoles que viene a Ciudad de la Costa, voy a ir a Soriano, voy a ir a Flores. Nosotros en esos lugares donde no ha habido menos de 250, 300 personas, nosotros no sentimos animaversión, sentimos preocupación por saber, bueno, cómo podemos explicar esto, confiamos pero queremos saber cómo lo vamos a explicar. Y es cierto que hay en un porcentaje de los más militantes algunas opiniones más críticas. El enlentecimiento parecerían no darse cuenta de que no tenemos mayoría, entonces cada cosa es cierto que va a demorar un poco más, pero nosotros desactivamos varias bombas que teníamos sobre la mesa, que era CASMU, que era Caja de Profesionales, logramos votar la rendición de cuentas. Es la primera vez en la historia que un partido político no le vota a otro el aumento del tope de deuda para pagar las deudas que ellos generaron. Si no hubiéramos conseguido esos 2 votos, yo no sé en qué situación estaría el Uruguay. Digo, para pensar a la oposición en toda su dimensión. Vos decís que no se hubiera podido pagar el ferrocarril central, por ejemplo. No había dinero para pagar esas deudas, por eso se pedía el aumento del tope de deuda. Por suerte se logró, bueno, sorteamos la rendición, sorteamos CASMU, sorteamos la Caja de Profesionales. Obviamente empezaron a aplicarse algunas políticas, la del bono escolar, tampoco había plata, la plata es para el año que viene, la del bono escolar de 2.500 para todos los niños. Bueno, la adelantamos a este año y se la dimos a las escuelas de los quintiles más bajos, que cubrió unos 144.000 chiquilines. Y hicimos una negociación muy difícil con Casupá. Es decir, me parece que eso hay que valorarlo enormemente porque es otra herencia que nos quedó. Nosotros, el Frente Amplio, el gobierno, Yamandu Orsi, le pidió encarecidamente, en su momento el candidato, no el gobierno, que no firmara en febrero
ese contrato, pues nosotros no creíamos en ese camino. Lo más lógico hubiera sido que no lo entregara cerrado. Y bueno, lo firmó, lo entregó cerrado y tuvimos que renegociarlo. Entonces yo creo que cuando dicen lento o no nos conforma, hay muchas cosas que se han logrado y me parece que hay que valorarlas en su justo término en un año donde no tenemos presupuesto todavía. Lo que nosotros prometimos, lo prometimos con lo que nosotros vamos a dirigir los recursos a, primera infancia, vamos a aumentar 50% el bono crianza, vamos a aumentar las escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido, vamos a aumentar de 14.000 a 70.000 chiquilines las becas para mantenerlos en la educación. Bueno, yo creo que vamos por el camino que nos trazamos. ¿Que hay gente que quiere ir más rápido? Es lógico. No me preocupa, pero hay una explicación para todo eso. Estamos conversando con la senadora del Frente Amplio, Lilian Quechichán. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando con la senadora del Frente Amplio, Lilian Quechichán. Estamos hablando de la realidad nacional, del presupuesto, desde la oposición se ha cuestionado mucho la presencia del presidente de ACE, del doctor Álvaro Danza, al frente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. ¿Cómo se está viviendo desde el Frente Amplio? Me consta que el presidente de la República lo ha defendido, que la ministra de Salud Pública lo ha defendido, el Partido Nacional ha señalado, y el Partido Colorado, que tienen un informe jurídico, el doctor Durán Martínez, que señala que es incompatible que trabaje en mutualistas y cada vez sea presidente de ACE. Bueno, Danza, cuando recibió el ofrecimiento, lo primero que hizo fue una consulta jurídica también a Del Piazzo, y Del Piazzo dice que no hay contradicción siendo hace lo público y no directivo de una institución privada. Si fuera directivo habría contradicción, pero él es médico, trabaja 5 horas por semana y es un especialista en enfermedades autoinmunes. Que alguien que tiene esa especialidad, que atiende casos muy concretos y muy pocos, 5 horas a la semana, pare por 5 años ese ejercicio, también es complejo, pero el informe jurídico que tiene el gobierno y que pidió la ministra de Salud Pública, que lo respalda y el presidente lo respalda, dicen que no hay ninguna contradicción y es una figura importante, un médico prestigioso en el que depositamos también muchas esperanzas de lo que pueda hacer en ACE. ¿Por qué crees que la oposición insiste tanto en que deje ACE o que deje su actividad? Y bueno, yo creo que están en ese juego con el que Wilmar me preguntaba al principio, están totalmente opositores desmedidos desde mi punto de vista, y bueno, cualquier cosa que encuentran, un partido nacional que uno también tiene que recordar que tuvo en su seno las cosas que tuvo y no solo en ACE, porque ahí en ACE podríamos hablar mucho. Yo creo que ese es un motivo también por el cual están tan crispados el Partido Nacional, es porque creo que no quieren que se hable de la ACE que pasó, de la ACE de Cipriani y Casa de Galicia y de Cipriani y el Círculo Católico. Ahora, cuando mirábamos las deudas que quedaron en el sistema de salud, por eso no había medicamentos, bueno, el Círculo Católico casi no tenía deudas, era el único al que se le pagaba bastante en fechas, pues había unas deudas enormes con el resto de los laboratorios y del sistema de salud. Yo creo que hay un poco de todo eso, no quieren hablar de la ACE del pasado, están en una actitud opositora sin parar, y yo vuelvo a repetir, alguien que tuvo en la torre ejecutiva una persona que espionaba senadores, que falsificaban pasaportes, que rompían documentos públicos, bueno, deberían haber hecho un poco más de autocrítica antes de tirarse al agua a enfrentar a un nuevo gobierno en estos primeros meses. En alguna que otra entrevista, Lilian, te he preguntado y hemos hablado sobre la presencia del serenismo, ¿no?, a la interna del Frente Amplio.
¿Cómo estás viendo la interna de la fuerza política con los equilibrios o los desequilibrios? Hay una fuerte presencia del MPP que se consiguió en las urnas, ¿no? El MPP lo consiguió en las urnas. Pero ¿cómo estás viendo eso vos? Mira, es cierto que la performance electoral del MPP, 450.000 votos, no tiene todos los días ningún partido, ni siquiera el Partido Colorado en sus épocas más brillantes. Sí, fue una votación extraordinaria. El resto de los sectores del Frente Amplio la sufrimos. El sereñismo votó peor de lo que pensaba, pero estamos parados en nuestros pies. Nosotros tenemos actividad orgánica todas las semanas, el sereñismo, digamos el espacio 95, y después nosotros, yo particularmente, que somos parte de Fuerza Renovadora, tenemos también ahora un proceso de reestructura orgánica, tenemos un proceso de vamos a un congreso a fin de año de elaboración de documentos, tanto de principios y valores como de estrategia y de estructura orgánica, una nueva estructura, y la gente nuestra está al pie del cañón. Y adentro del Frente Amplio, el Frente Amplio tiene una historia de consensos. Los desequilibrios no se notan. Es decir, todavía además la integración es la de la elección interna pasada. Y para nosotros también te digo, en estos meses, afirmarnos, tener una nueva estructura que nos permita también en marzo del año que viene, cuando en agosto del año que viene, cuando haya elecciones internas, poder estar mejor posicionados, y ahí va a haber una nueva dirección del Frente Amplio, integración del plenario, delegación de base, mesa política y presidente o presidenta del Frente Amplio. Así que estamos trabajando para eso, pero bien, acompañamos el proceso autocrítico nuestro, de nuestra mala votación. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Dónde encontraron la explicación? Bueno, un poco creo que el MPP en su discurso ocupó buena parte de los espacios, es decir, la presencia de Blanca, un Orsi que tiene un discurso muy medido, es decir, no hubo una diferenciación tan grande, más otros errores propios nuestros seguramente, que deben haber contribuido, que después, bueno, por suerte, Mario ganó la interna, tuvo una muy buena votación y armó un equipo fantástico en la Intendencia, y ahí también enfrentando algunas dificultades, pero están trabajando con la camiseta puesta y muy, muy bien. En materia internacional, el Frente Amplio acaba de sacar una declaración muy dura respecto al tema de Israel, Gaza. ¿Cómo estás viendo al gobierno? Porque también por ahí hay mucha militancia que le está pidiendo al gobierno que dé un paso más en la condena hacia Israel. El gobierno, y Yamandú siempre ha dicho que quiere ser muy cuidadoso con que él gobierna para todos los uruguayos. Y yo se lo tengo que respetar. Las bancadas somos otra cosa porque representamos a la fuerza política, y la propia fuerza política ya lleva unas 7 declaraciones en donde claramente habla de genocidio. En el último plenario, claramente muchos de los que nos expresamos, y lo digo en mi propia persona, explicamos la historia incluso de la palabra genocidio, porque para los armenios no es una palabra cualquiera, y tiene un conjunto de cosas que se tienen que cumplir para que uno diga acá hay genocidio, es decir, persecución, limpieza étnica, hambruna, un conjunto de cosas que son las que están pasando en Gaza, y hay genocidio, sin ninguna duda. Pero yo no dramatizo, capaz que a muchos compañeros, capaz que a mí también me gustaría que el presidente dijera alguna cosa más, pero entiendo lo que él dice, que representa a todos los uruguayos y que quiere ser cuidadoso, aunque el Uruguay ha acompañado en Naciones Unidas todas las condenas, y porque también ha sacado la Cancillería algunas declaraciones que son fuertes, que habla de masacres, que habla de crisis humanitaria, y que habla de lo que hay que hablar, aunque ahora parece una cosa casi imposible, que son los 2 estados, porque en estas horas los pocos que van quedando en Gaza, los 500.000 que van quedando en Gaza, desde mi punto de vista los van a pasar por arriba. No tienen a dónde ir. Están huyendo y no saben a dónde ir. Están muriendo de hambre, y cuando van a buscar comida los bombardean. Es una situación de un dramatismo. Yo realmente las imágenes me golpean de una manera, la de los niños, bueno, 20.000 niños
muertos. Jamás, jamás. Condena a jamás, del primero al último, y lo hemos dicho siempre. Ahora, esta reacción ha sido desmedida por donde se la mire, y está claro que tenía otro objetivo, ¿no? Que era el territorio de Gaza y de Cisjordania, donde parece que también van a avanzar. En las propias palabras de Netanyahu. Netanyahu reconoció que sostuvo a Hamás, sostuvo económicamente a Hamás a través de Qatar para dividir al pueblo palestino. Es decir, más que eso, entonces todo el episodio del 7 de octubre, que es tremendamente doloroso, porque indudablemente fue toda gente inocente, raptada, asesinada, todo lo que se les ocurran. El atentado de Hamás el 7 de El octubre. atentado de Hamás del 7 de octubre, que no puede tener otra cosa que condena. También hay muchos analistas en el mundo que dicen cómo el Mossad, como el mejor servicio de inteligencia del mundo, en alas delta, se le pueden haber metido dentro del territorio terroristas de Hamás. Todo es un poco confuso. Los hechos son los hechos, hay que condenarlos. Lo del 7 de octubre fue un horror. Y eso debía tener castigo. Ahora, que paguen los niños de Gaza, que paguen los inocentes, que el otro día hablaba en el Parlamento la senadora Constanza Moreira de la falta de la educación. Hay una ausencia, no se pueden educar. Las 98% de las escuelas fueron destruidas, además del 90% de los hospitales. Además de, en estas horas, el bombardeo, lo poco que queda. Es muy triste. El Frente se ha expresado claramente y ayer las bancadas dimos un paso más ante el agravamiento clarísimo que tiene en estas horas la situación en Gaza, escuchando a ministros israelíes decir, empieza una oportunidad de negocio inmobiliario. Se quieren quedar con esa tierra, indudablemente hacer negocio, una tierra que todos sabemos. Yo, los armenios secos, cuando uno está 3.000 años en una tierra, es muy difícil que deje de pensar que eso es tuyo, y los palestinos merecen tener su tierra. Uh-huh. ¿Te parece que el gobierno hizo bien en dejar en suspenso la actividad de la agencia de innovación que funcionaba en Jerusalén? Sí, que ese convenio es un convenio que había firmado la calle Pou. Lo había firmado, desde mi punto de vista, sí, con un contenido político, porque lo debería haber firmado la ANI. No lo debería haber firmado la Presidencia de la República. ¿Puedo decir la Agencia Nacional de Innovación e Investigación? La Agencia Nacional de Innovación. Bueno, eso fue todo un episodio. Nunca funcionó y me parece que está bien que ante el agravamiento de la situación, digamos, ahora no se puede hacer nada y en el futuro veremos. Pero ahora no se puede hacer nada. Imposible hacer nada en el corazón de Jerusalén. Uh-huh. Senadora Lilian Quechichán, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Gracias a ustedes.